Fíjate que algo para lo que los seres humanos somos muy buenos es para juzgar. Sí, juzgar como por ejemplo, ay, cómo el pastor predica con gorra, ¿no? Que tiene sus brazos bien tatuados, o cómo esa persona que pues era una tal por cual, ahora resulta que ya no sale de la iglesia, ¿no? Y la verdad es que todos de alguna manera o lo hemos hecho o lo seguimos haciendo, y entonces es como una cuestión natural del ser humano. Y eso es algo que pues definitivamente no es algo que le agrade a Dios, ¿no? Pero ¿por qué juzgamos? Bueno, particularmente porque el hecho de juzgar a la otra persona es sentirnos que somos superiores a esa persona que estamos señalando, ¿no? Ay, es que mira cómo se viste, ¿no? Yo no soy así. O mira cómo habla o cómo se comporta. Yo no soy así, ¿no? Y a veces no solamente lo pensamos, a veces no solamente lo decimos, sino a veces queremos exhibir a las personas que de alguna manera pues estamos juzgando o señalando, ¿no? Porque pues estamos poniendo en evidencia que definitivamente nuestra calidad moral no es como la de esa persona, la que estamos juzgando o señalando, ¿no? Pero por otro lado, una de las realidades de cuando nosotros juzgamos es que hay un trasfondo en todo esto. Y es que a veces eso que estamos señalando nos corresponde. Si juzgamos a alguien por ser mentirosos, entonces probablemente es algo que a nosotros también nos está checando, ¿no? Si estamos juzgando a alguien porque es hipócrita, entonces es algo que también es probablemente algo que me esté checando. Y pues de ahí es donde proviene incluso el dicho de lo que te choca, te checa. Así es de que cuando estás juzgando a alguien, probablemente lo que esté sucediendo es que eso que te choca de esa persona y que lo estás juzgando es porque te checa en ti. Y por eso el título de este estudio, donde seguimos en el estudio de la epístola de Pablo a los Romanos, ya vamos a empezar con el capítulo 2. El título es Lo que te choca, te checa. Y bueno, lo vamos a estar estudiando en el capítulo 2, de los versículos del 1 al 16. Entonces, acompáñame por favor en tu Biblia, en la epístola de Pablo a los Romanos, y vamos al capítulo 2, y vamos a leer solamente el versículo 1, ¿ok? Bueno, entonces, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Bien, acompáñame por favor ahora. Padre, gracias Señor, porque a pesar de las adversidades, Señor, tú te pones de manifiesto, Señor, y entregamos este estudio para que seas tú el que lo dirija, Señor, y que nos hable y que nos instruya. Gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces en el video anterior, en esta serie que estamos haciendo de videos, donde estamos estudiando verso a verso la epístola de Pablo a los Romanos, pues ya pudimos leer, pues desde la salutación, que fue la primera parte, el anhelo de Pablo para visitar Roma y esta iglesia de los hermanos en Roma, y ya empezamos a entrar en materia con respecto al mensaje de Pablo en esta epístola que tiene que ver específicamente con el Evangelio. Y bueno, ya Pablo nos puso de manifiesto cuál es la queja, digámoslo así, o la acusación que tiene Dios para con nosotros, con toda la humanidad. Y es porque vivimos en una verdadera condición de pecado, ¿no? Y de hecho, de los versículos del primer capítulo, del capítulo 1, de los versículos del 29 al 32, bueno, específicamente al 31, Pablo da una lista de muchas características
con respecto a que todos somos pecadores, ¿no? Y eso es algo que muchos estamos, tal vez cuando leemos, pues murmuradores, bueno, pues en ocasiones sí he dicho algún chismecito, ¿no? O cuando leemos, por ejemplo, que somos soberbios, pues a veces cuando las cosas me salen bien me da mucho gusto y tiendo a exaltarlo, ¿no? O a compartirlo en Facebook porque me encanta que todos vean que soy muy bueno, ¿no? Altivos, no, eso fíjate que sí, no es algo que como que vaya muy conmigo, ¿no? Pero por ejemplo, que seamos asesinos o que seamos, pues, prostitutas, homicidas, que estemos todo el tiempo en fornicación, no, es como que eso definitivamente es algo que no va conmigo, ¿no? Y yo no pertenezco a ninguno de esos pecados a los cuales Pablo en estos versículos del 29 al 31 está mencionando nombre, ni lo mande Dios. Yo verdaderamente soy de otro costal, ¿no? Entonces, ahorita lo que empieza a escribir Pablo, lo que nos vamos a empezar a estudiar es que de alguna manera todos somos inexcusables, ¿no? Aquí hay un personaje ficticio que está manejando Pablo, que es alguien que es moralista, decir, no, hombre, todos esos pecados que ahí están mencionados, no, yo definitivamente ninguno, ¿no? Yo me cuezo aparte, yo sí lo juzgo a esa persona porque yo definitivamente nunca haría lo de esa persona, ¿no? Entonces es el clásico personaje en, en exceso con una moral que dice, no, pues definitivamente yo no soy de esos, ¿no? Y entonces vamos a empezar a estudiar qué es lo que nos dice Pablo al respecto, ¿no? En el versículo, nuevamente, versículo 1 del capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable. Esto es, que no hay manera de que te justifiques que no eres así, ¿sí? Oh hombre, tu persona, lo que sea que tú eres, que seas un abogado, que tengas estudios de maestría, de doctorado, que seas americano, que seas canadiense, que seas de Catepec o de donde sea, que tú provengas y los estudios que tú tengas y el dinero que tengas en tus cuentas bancarias o en tus superinversiones o lo que sea que tú tuvieres o fueres, eres inexcusable, tú hombre, quien quiera que tú seas, ¿sí? Que juzgas. O sea, cuando tú estás juzgando, ay, porque pues yo tengo una maestría, ¿no? Y yo definitivamente no soy igual de bárbaro que aquellas otras personas que no tienen mis estudios, o yo que soy cristiano y que ya soy convertido, yo definitivamente no soy como aquellas otras personas que están abiertamente viviendo en pecado. Esos son bárbaros. Yo no soy así, ¿no? Pero en ese momento de estarlo haciendo de esa manera, estás juzgando, ¿no? O cuando estás en la iglesia, ay, mira el hermanito, viene y nomás se duerme, ¿no? Y de alguna manera eso es emitir un juicio con el hermanito, pero tú no sabes si el hermanito todas las noches está desvelado porque está trabajando tal vez un doble turno y con mucho esfuerzo está yendo a la iglesia y con todo y que está tal vez con 2 horas de dormir o tal vez sin dormir, él está ahí y se está durmiendo, pero está haciendo el esfuerzo, pero tú no sabes, no conoces el trasfondo, nada más estás señalando, mira cómo nada más viene a dormirse, ¿no? Entonces por eso es que Pablo nos dice aquí, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo, ¿no? Entonces he conocido de algunos casos donde incluso se hacen ruedas cristianas de personas moralmente intachables y se ponen a señalarlos y decirles, mira, tú eres esto y tú eres el otro, y tú, ¿cómo o quién te crees para emitir este tipo de juicios, no? Estás realmente condenándote a ti mismo, como lo está manejando aquí Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que tú que juzgas haces lo mismo, estás juzgando, ¿no? Fíjate que cuando tú señalas con el índice, pero otros dedos están señalándote hacia ti. Entonces, somos inexcusables de que cuando estamos juzgando, pues estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo que te choca, te checa.
¿Con qué tipo de autoridad te crees tú para juzgar, para señalar, para comparar o para condenar a alguien, ¿no? ¿De dónde proviene esto? Pues es simple y sencillamente un pensamiento egocentrista de decir, yo soy mejor que tú, ¿no? Yo soy en una calidad moral superior a ti. Es obviamente una condición egocentrista, sentirte superior a todos los demás. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mas sabemos, así empieza Pablo, o sea, que te quede claro que esto que te estoy diciendo es verdad. Que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? Aquí, ¿de qué es de lo que está hablando? De lo que se mencionó en los versículos del 29 al 31. Todos estos pecadotototes, ¿sí? Que al final el pecado, bueno, pues es pecado. Y el juicio de Dios, lo que ya habíamos estado comentando en el video anterior, se va a aplicar. Vamos todos a entregar cuentas. No hay forma de cómo librarla. En la justicia humana sí hay forma, porque le pagas al juez, porque cometes fraude, porque te escapas, porque te echas a correr, porque acomodaste las leyes para que pues estuvieran a tu favor y la libras, pero en la justicia de Dios eso no va a pasar. Todo lo que has hecho y lo que has pensado va a ser sometido a juicio. Por eso es que necesitamos a Dios. No basta con los sacrificios que tú hagas. Por eso es que necesitamos a Cristo, porque lo que tú hagas no es suficiente. Nunca va a ser suficiente para Dios, pero Cristo sí es suficiente. ¿Ok? Entonces, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, que a todos nos acomoda al menos una o dos o muchas de las que leímos ahí, ¿no? Es según verdad. Entonces, eso es algo que va a suceder, es verdad. Versículo 3 dice de la siguiente manera: y piensas, a modo de pregunta, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? El hecho de que tú lo estés haciendo, ¿crees que lo vas a hacer? ¿Crees que porque ya la libraste una vez y la estás tal vez capoteando en una circunstancia, ya lo hiciste con tu esposa, no te descubrió, ya lo hiciste con tu jefe, no se dieron cuenta y toda la vida has estado en esta cuestión de las mañas y pues siempre te has salido con la tuya desde que no estudiabas para el examen y de repente pasabas porque traías un acordeón, porque pues soltabas 1, 2, 3 pesitos adicionales para que te dieran un mejor lugar o cosas de ese tipo. ¿Tú crees que te vas a poder librar de todo esto? Por supuesto que no. Si tú estás juzgando, tú vas a ser juzgado, ¿sí? Y no vamos a poder aquí, como dice en este versículo, escapar del juicio de Dios. Por eso te lo está preguntando. ¿Tú qué haces esto? ¿Crees que porque estás juzgando a los demás con ese tipo de severidad la vas a librar? Y Dios va a decir, ¡ay, mira! Sí, lo está juzgando muy fuerte. Ahora yo ya no lo voy a juzgar porque ay, es súper objetivo con sus juicios. No, tú necesitas a Dios para esto. Necesitas a Cristo, perdón. Necesitas a Cristo para que pueda ser justificado. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, mira lo que Dios tiene para ti, que es benignidad, que quiere decir bondad, paciencia. Él no juzga de inmediato, Él es paciente, Él espera y tal vez has cometido algo que no te ha hecho sentir en paz y vuelves a incurrir en eso y te preguntas ¿por qué lo volví a hacer? Y tal vez no haya alguna consecuencia o tal vez ya la hubo pero no algo delicado y Él pacientemente espera que tú te arrepientas una vez y tal vez 2 veces. Eso mismo hizo con el pueblo de Israel, eso hizo durante 1 año, durante 2, durante siglos, y Él ha esperado pacientemente a que el pueblo de Israel y a que toda la humanidad se arrepienta. Pero va a llegar un momento
en el que esa paciencia pues va a terminar, va a concluir, ¿no? Longanimidad, esto quiere decir que le toma tiempo enojarse. Siempre Dios es en exceso paciente. Así es de que pues no ignores que Dios es bueno. Esto siempre te va a llevar al arrepentimiento. ¿Ok? Bueno, en el versículo 5 dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día del juicio va a llegar y tú, si no te arrepientes, y tú, si continúas con esa misma condición de vida, dejando todas las cosas para mañana, mañana voy a la iglesia, mañana me arrepiento, mañana dejo de tomar, mañana dejo de ver a esta persona con la cual estoy fornicando y estoy engañando a mi esposa, mañana dejo de hacer todo aquello que pues sé que me está causando problemas, pero ya mañana, ¿no? Y luego mañana llega el día y tampoco, y le dices que al día siguiente y así, lo único que va sucediendo es que vas acumulando, como dice aquí, ¿no? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Le vas echando piedritas al costal. Fíjate lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo lo que existe ahorita está reservado en la misma palabra de Dios, está guardado para el fuego en el día del juicio. Todo lo que tú puedes ver ahorita, todo este mundo material, el cielo que existe ahorita, la tierra que ves ahorita, las personas que están ahorita tal vez diciendo, pero ¿cómo este cuate que es tranza, que anda en tales cosas que son negocios turbios, le va súper bien y yo que estoy tratando de hacer las cosas correctamente siempre me va mal? Bueno, pues todo esto nada más es una pantalla en la cual esa persona que le está yendo súper bien y es un tranza de primera, de todos modos va a ser sometido a juicio y va a llegar el momento en el que la perdición de los hombres impíos sea determinante. Y eso va a pasar. Y bueno, también está hablando aquí de un corazón duro. Y un corazón duro, cuando una persona, por ejemplo, se aleja de la iglesia, ya le es muy difícil a veces regresar y a veces cae en los viejos hábitos y ya le resulta más fácil pues empezar a ir a los lugares donde solía visitar, a consumir las cosas que solía consumir y entonces regresar muchas veces o es porque ya sucedió una tragedia en su vida o en la mayoría de los casos ya no regresa o ya entra en una condición pues de amargura y su corazón se endurece y entonces ya no hay nada que lo incentive, ya no hay nada que le dé esperanzas, ¿no? Y un corazón duro imposibilita siempre el arrepentimiento. Y si no te arrepientes, entonces estás acumulando ira para el día de la ira. ¿De qué tamaño o de qué peso quieres llenar este costal? Versículo, ahora vamos a leer de corrido del 7 al 10, y esto es respecto al juicio, no a la salvación. Vamos a hablar la manera en la que se va a aplicar el juicio, no la salvación. ¿Ok? Del 7 al 10 vamos a leer. Y dice, vida eterna, me estoy saltando el versículo 6. Y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto es que no precisamente la salvación esté condicionada a las obras. Estoy en el versículo 6. Aquí es específicamente a lo que se está refiriendo, es que aunque tú seas salvo, de todos modos van a haber galardones y dependiendo de lo que tú hagas y dependiendo de la manera en la que tú vivas a Cristo, tu galardón va a ser o más grande o más pequeño y el juicio va a ser emitido en esa misma característica. Ahora sí, vamos de los versículos del 7 al 10 y dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen
a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ojo, en estos versículos Pablo está indicando aquí cómo la gente es juzgada, cómo va a ser juzgada, no cómo la gente es salva. Lo mismo que te expliqué ahorita en el versículo 6. Una idea equivocada que es muy común que tiene la gente es que la gente buena va al cielo, pero que la gente mala se va al infierno. Y puedes ver todo el tiempo comentarios, publicaciones, si te metes a Facebook, poniendo, ay, esta persona es muy buena, seguramente ya se ganó el cielo, ¿no? O esta persona es muy mala, o yo he cometido muchas cosas, ya tengo garantizado el infierno. No hay una sola cosa buena que en este tiempo ahorita a mí me haya dirigido al cielo, ¿no? Pues la verdad es que por obras no es que tú logras el cielo o el infierno, ¿no? Si fuera eso, bueno, pues tal vez un millonario que donó todos sus millones a la caridad, pues ya es una obra buena y ya tiene garantizado el cielo. No funciona de esa manera, ¿no? Esa es una idea errónea. ¿Cómo lo hacemos? Justamente como lo dice Juan 3:3, naciendo de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitas arrepentirte de tus pecados, de la manera en la que vives, y el arrepentimiento no es una cuestión emocional, es un sentimiento genuino, que nunca más desees volver a hacer las cosas que solías hacer. Ese es el arrepentimiento, ¿no? Y tener fe en que Cristo Jesús es el único que te puede dar salvación. No es por obras, como dice más adelante, para que nadie se gloree, sino ten por seguro que todos nos vamos al infierno. Nadie, absolutamente nadie, no hay justo ni aún uno que podamos ser lo suficientemente buenos o lo mínimamente buenos para ser agradables a los ojos de Dios, si no es a través de Jesucristo. Bien, versículo 11 dice de la siguiente manera: porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene preferidos. Todos, tanto el judío como el griego, como el canadiense, como los de Catepec, por supuesto, los chilangos, los mazatlecos, absolutamente todos, no tiene preferidos ni tiene consentidos. Todos, en un juicio justo, vamos a ser sometidos ante la autoridad divina. Entonces, muchos dicen, pero hay un Dios. Sí, y ese mismo Dios, con la misma autoridad, te va a juzgar a ti, no solamente al que tú le estás diciendo que hay un Dios por algo que te haya afectado directamente a ti como persona, ¿no? Todos estamos en la misma condición. Por eso insisto, necesitas a Cristo. Todos somos pecadores. Okay. Bien, vamos al versículo 12. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Déjame decirte una cosa que es muy importante, sobre todo para ti que eres legalista. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de ser legalista? Que se va a las escrituras, incluso la utiliza para decirle al hermanito que está sumamente mal. Y mira, aquí dice en este versículo que tú eres un fornicador, ¿no? Y aquí dice que te debemos de lapidar y que te debemos de apedrear hasta la muerte, ¿no? Porque pues tú eres un pecador perdido y yo pues lo estoy viendo en ti, ¿no? Déjame decirte una cosa, tú que eres en extremo legalista, la ley no te da salvación. La ley se le dio al judío, ¿sí? Y entonces esto de alguna manera a ellos no los favorece, y a los que no se les dio, pues tampoco no los perjudica ni tampoco los favorece. La ignorancia de la ley no va a servir, no lo va a salvar al gentil, a los que no somos judíos, pues, ni la posesión de la ley va a garantizar que los judíos sean salvos, ¿no? Porque todos en general somos humanos y estamos en la misma condición ante Dios, que es el juez justo. Bien, vamos al versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y esta parte me encanta. No, pues los hacedores de la ley.
no solamente los que oyen. Y realmente aquí está diciendo los hacedores, tú haces la ley en su totalidad, tú puedes hacer la ley en su totalidad. Por supuesto que no. Entonces no es un versículo que pueda decir, yo como ya voy a la iglesia, ya leo la Biblia, soy un hacedor de la ley, porque además diezmo y porque además pongo las mesas en la iglesia y por eso pues yo estoy haciendo la ley porque la ley me dice que eso tenga que hacer, ¿no? Que tenga que diezmar y que tenga que servir. Bueno, realmente te faltan muchas otras leyes por aplicar en tu vida que no las vas a poder cumplir porque es imposible hacerlo. Entonces, realmente, ¿quién hace la ley a modo de que sea justificado, no? Bueno, pues los religiosos lo pretenden, pero pues es una misión imposible. A ver si lo logran. Y nuevamente regreso a la misma parte. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Que siempre todo nos lleva a que necesitas a Cristo. Entonces las personas serán condenadas no porque han tenido la ley o porque la han dejado de tener. Las personas van a ser condenadas porque son pecadores. Y la única manera, repito, de que pueda ser justificado es a través de Cristo. Ya veremos esto con más profundidad. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué es la ley? Las leyes te delimitan lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, ¿no? Tú tienes un libre albedrío, por supuesto. Sin embargo, tú con ese libre albedrío no puedes andar por la calle matando personas, ¿no? Hay una ley que si matas a una persona, pues te van a dar cárcel o en algunos otros países incluso pues hasta la pena capital, o sea que te maten, ¿no? Entonces se puede decir que la ley es el control externo que existe para que los humanos tengamos una conducta moralmente aprobada, ¿no? En pocas palabras, las normas que rigen nuestra conducta social, eso es una ley. Entonces Dios nos dio una ley para que pudiéramos delimitarnos sobre estas conductas, pero no quiere decir que si la cumples, pues entonces ya te ganaste el cielo, ¿no? Realmente la ley es para que sí te trabajes en eso, te sometas a eso y estés siempre enfocado a llevar una vida en santidad, pero también te van a mostrar que conforme más estás buscando cumplir la ley, eres totalmente incapaz de llevarla en su totalidad. Entonces te muestra lo pecador que eres y lo necesario que tienes a Cristo para con tu vida. Entonces, los que no conocen de la ley, sin embargo, sí tienen una conciencia, porque muchos dicen, bueno, pues es que tal vez se fue al infierno porque nunca leyó que había una salvación o que había un Cristo, pero Dios les puso una conciencia, ¿no? Y entonces esa conciencia de alguna manera sí determina lo que es algo bueno y lo que es algo malo. Por eso es que incluso en Babilonia tenían leyes escritas, ¿no? Para determinar qué cosas sí podían hacer y qué cosas no podían hacer, ¿no? Los griegos tenían leyes, ¿no? Incluso hasta en la mafia hay leyes que aunque no están escritas, pero que se tienen que cumplir, ¿no? Desde la antigüedad, pues ya existían jueces, ¿no? Que pues juzgaban a través de estas leyes si tú eras culpable o no de haber quebrantado alguna ley. Entonces es algo que, aunque tú no conozcas de la Biblia, es algo que la humanidad ya trae implícito ahí en su ADN, lo que es bueno y es malo. Ahí nuevamente regresamos a la parte de quién metió esa información en todos los seres humanos, años y años de evolución. Necesitas mucha fe para eso. Bueno, pero ese es otro tema. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo la gente determina qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién lo determina? ¿Cómo se determina? Bueno, pues eso es a lo que se le llama moral. Y a través del corazón de determinar, pues esto me hace sentir bien, es una ley que está escrita ahí de determinar eso, ¿no? Y la conciencia da testimonio de lo que sí tienes que hacer, de lo que sí puedes hacer y de lo que no puedes hacer y lo que es reprobable como ser humano, ¿no? Entonces, en nuestro ser, nuevamente repito, en este mismo versículo va vinculado con lo que leímos en el 14, especialmente habla sobre una cualidad del espíritu que es esencial para nuestra conciencia, la cual nos guía a determinar lo que es bueno
y a corregir lo que es malo, ¿no? De manera que pues no podrás justificarte diciendo que pues tú no sabías, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México somos muy comunes a decir, ay, pues es que, bueno, lo hice porque pues nadie me explicó, ¿no? Lo maté porque pues yo no sabía que era malo, ¿no? Tú moralmente debes de tener en tu corazón muy registrado que matar no es bueno, ¿no? Si eso de repente, y ha pasado muchas veces, los ves con una frialdad diciendo, ay, pues es que se me atravesó y lo maté, algo no está funcionando bien ahí definitivamente, ¿no? ¿Ok? No necesitas específicamente ir a la Biblia para saber qué es pecado, porque eso ya lo traes en tu ADN. Y además la Biblia te lo explica claramente. Y bueno, nos vamos al versículo 16, que es el último. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué quiere decir esto? En el día que Dios va a juzgar por Jesucristo, no va a haber ningún secreto. Todo va a salir a la luz. Eso de que ese secreto se lo llevó hasta la tumba, o si tú crees que un secretito que traes ahí te lo vas a llevar a la tumba, quiero decirte que así como todo lo que se pudre, pues empieza a salir a la luz, o las cosas que empiezan a dejar de tener vida, empiezan a flotar, bueno, pues eso mismo va a pasar con esos secretos. No va a haber secretos ante los ojos de Dios. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea que todos los que han muerto, ahí estaban, tanto los grandes como los pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados tanto los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. No hay nada que te puedas llevar ante la tumba y por lo cual Dios lo vaya a pasar por alto. Por eso arrepiéntete, todavía estás a tiempo. Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Pero tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Y ese es nuestro abogado, Jesucristo. Y así como ante la ley humana, tú para con un juez necesitas un abogado, de la misma manera ante Dios tú necesitas un abogado. Y el único que puede interceder para con el Padre y contigo es Jesucristo. No eres lo suficientemente bueno, ni eres lo suficientemente malo para condenarte al infierno, ni suficientemente bueno para irte al cielo, sino tienes a Jesucristo. Y bueno, con esto concluimos este estudio de lo que te choca, te checa, empezando por lo que todo aquello que somos juzgados, por lo que estamos juzgando, es algo que nos corresponde a nosotros y que nosotros no nos escapamos de ninguna de esas características, o tal vez sí de muchas de ellas, pero al menos entramos y encajamos en una. Así es de que una persona moral perfecta que se atreva a juzgar a otro porque él no es así, aguas con eso. Nos vemos entonces en el siguiente estudio. Yo soy el pastor Sergio Rojas de la iglesia Calvary Maranata Este en Mazatlán, Sinaloa. Que Dios te bendiga.